Muy buenos días. Somos el equipo 4, encargado en la colonia Ampliación Granada, la Ciudad de México. Estamos conformados por Benítez Caballero Jorge Eduardo, Casarrubias Blanquet Sara Natalia, Flores Islas Elsa Fernanda, Herrera Paulino Mariana y Silva Martínez Kevin Ari. En la época prehispánica, el terreno de la colonia Ampliación Granadas era propiedad de Tlacopan, perteneciente al pueblo de Tacuba y destacaba por ser una zona de cultivo agrícola. Aunque en el presente Ampliación Granada es una colonia que se localiza en la zona conocida como Nuevo Polanco, perteneciente a la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. De origen industrial principalmente. Sin embargo, distintos factores producidos en el año 2000 la convirtieron en uno de los centros financieros y comerciales más importantes de la ciudad e inclusive del país. Dicho cambio tan abrupto sucedido en un corto periodo de tiempo produjo un gran impacto en las colonias vecinas, además de modificar los flujos de la ciudad colocando a Nuevo Polanco como uno de los lugares más importantes y atractivos. Este proyecto tiene el objetivo de dar a conocer la regeneración, renovación, rehabilitación y mejoramiento con el fin de dar solución a problemas originados por presiones sociales, económicas y simbólicas dentro de la población perteneciente a la colonia Ampliación Granadas. Ampliación Granada colinda con las siguientes colonias: al poniente con Irrigación, al norte con Ampliación Popo y Cuauhtémoc Pencil, y al suroriente con Granada. Su centro de barrio se encuentra dentro de la colonia Granada y es el Mercado de Granada, el cual se localiza en Ferrocarriles de Cuernavaca y Avenida Río San Joaquín. Cuenta con una superficie de aproximadamente 3.600 metros cuadrados y aloja puestos de comida y abarrotes. Nuestra área de estudio se delimita en la Ciudad de México, al centro de la alcaldía Miguel Hidalgo, colindando con las colonias Popo, Ampliación Popo, Cuauhtémoc Pencil, Anáhuac Dos Lagos, Granada, Deportiva Pencil e Irrigación. Ampliación Granada está marcada por un gran número de elementos y espacios urbano-arquitectónicos que son importantes destacar. Así, del lado poniente se encuentra el Panteón Francés, Centro Olímpico Mexicano, Hipódromo de las Américas. En el oriente encontramos el Centro Médico Rubén Leñero, el Auditorio Nacional, el Panteón Civil de Dolores y la Torre de Pemex. Hacia el sur se hallan de 58 a 60 embajadas y en Chapultepec existen diversos museos, además del Auditorio Nacional, del Zoológico de Chapultepec, Campo Marte, el Conservatorio Nacional de Música y la Casa del Lago. En cuanto al polígono de actuación, en los últimos 20 años, la ampliación Granada ha cambiado significativamente y se ha convertido en uno de los sectores con mayor desarrollo inmobiliario en la capital, junto a la colonia Granada e Irrigación. Estas colonias se vieron favorecidas por la cercanía con la zona de Polanco, y gracias a esto los desarrolladores inmobiliarios no dudaron en explotar dicha proximidad con el fin de generar una mayor plusvalía. Fue así que se generó una nueva zona en la ciudad, conocida como Nuevo Polanco, por lo que el área de influencia está delimitada por las colonias Irrigación y la colonia Granada. Respecto a la superficie de ampliación Granada, la colonia Ampliación Granada cuenta con una superficie aproximada de 64 hectáreas, que se delimitan por la avenida Río San Joaquín al norte, Presa Falcón al poniente, Prolongación Molière al oriente y avenida Ejército Nacional Mexicano al sur. La densidad de población que se encuentra en la ampliación Granada, eh, uno de los principales objetivos del gobierno de la Ciudad de México a principios del año 2000 fue la densificación de las delegaciones centrales que incluían a la delegación Miguel Hidalgo. Como consecuencia de esto, la ampliación Granada tuvo un incremento inmobiliario que usó de políticas gubernamentales para el beneficio de los desarrolladores. Ampliación Granada en el año 2018 contaba con 837 habitantes por kilómetro cuadrado,
con una edad promedio de 34 años y escolaridad promedio de 3 años cursados, con un ingreso promedio de 28,000 pesos quincenales. En el año 2000, apenas si había 300 habitantes en las colonias Irrigación, Ampliación Granada y Granada, con una población flotante de 6,000 personas. Pero fue gracias al traslado de las industrias y la creación de viviendas que permitió que en el año 2010 se incrementara la población residente a 17,000 personas y a la población flotante a 58,000 personas. Mientras que en el año 2018 se encontró una población residente de 56,000 personas y 63,000 personas pertenecientes a la población flotante. Se estima que para el año 2040 se llegó a una población residente de 81,805 personas y una población flotante de 13,600 personas. Este incremento de población flotante para el año 2040 se verá influenciado gracias a la próxima construcción de la Embajada de Estados Unidos y el Cuadrante Polanco, los cuales llevarán al aumento de la población flotante. Dentro de la zona predomina el uso de suelo habitacional, sobre todo al oriente de la colonia, en donde podemos encontrar diversas actividades de escala barrial y negocios de función vecinal, como papelerías, tiendas de abarrotes o panaderías, además de la escuela primaria Antonio Caso, en donde se presentan flujos de personas, sobre todo en los horarios de entrada y salida de los niños, aproximadamente a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde, además de pequeños comercios ambulantes que principalmente ofrecen alimentos. Ubicada en Lago Yuriria, la pequeña plaza infiltrante, realizada gracias al colegio Lakeside, se realizan actividades sociales, culturales y deportivas, pues cuenta con una cancha donde los usuarios pueden practicar fútbol. Además, en este espacio conviven los habitantes de la zona. Al poniente podemos encontrar toda la zona de oficinas, incluyendo los museos Soumaya y Jumex, el Teatro Telcel y el Acuario Inbursa. Estos lugares atraen a la mayoría de población flotante. Por lo general, los fines de semana es cuando se encuentran mayormente saturados por familias, mientras que entre semana existen principalmente oficinistas. Además de convertir la zona en un foco de inversión privada y en un generador de economía para toda la ciudad debido a las múltiples marcas que buscan asentar sus oficinas en esta zona. Gracias a esta mezcla de usos de suelo, es que dentro de la zona existen diversas dinámicas y actividades sociales como el comercio, la administración y la cultura. Las principales problemáticas son las siguientes: incapacidad para manejar de una manera funcional los flujos de automóviles debido a las calles tan estrechas. Aunque se han puesto en práctica soluciones como la integración de sistemas de transporte sustentables, como la ecobici, esto parece ser insuficiente. Gracias a la rápida expansión de la ciudad y al cambio en los usos de suelo, provocó que los antiguos lotes industriales quedaran en el abandono. Además, son espacios con bastante potencial que pueden ser reutilizados. Los departamentos de Nuevo Polanco y sus enormes edificios rompieron con el paisaje urbano originario de la colonia. También modificó la actividad, pues pasó de una industria a comercios, oficinas y edificios de departamentos. Además, el transporte público es insuficiente. Existen pocas condiciones de habitabilidad y falta de interacción social. Ahora veremos un poco de la transformación urbana a través de su historia. Bueno, en primer lugar vamos a tener un antecedente histórico en el Porfiriato, es cuando se inaugura el ferrocarril a Cuernavaca en 1897. Posteriormente tendremos el periodo de sustitución de importaciones que abarca de 1930 a 1969, el cual se caracteriza por la intervención del Estado como regulador de la economía para mejorarla. Es por ello que crece un interés en invertir en la actividad industrial en reemplazo de la agrícola, lo cual va a ocasionar una importante ola de migración del campo a la ciudad y un aumento en la población. Luego tenemos a la política del buen vecino, que hubo un acuerdo que firmó México con Estados Unidos, donde se le reconoce el derecho soberano de controlar el petróleo y también incluyó un crédito del Banco de Importaciones para el desarrollo de infraestructura, y con esto vamos a tener las siguientes transformaciones.
Primeramente, en 1922 se establece el grupo modelo en la colonia. Después, en el oriente vamos a tener que en 1932 se va a instaurar el Sanatorio Español. Después, aquí mismo vamos a tener la fábrica de General Motors en 1935. Después, al poniente, vamos a tener en el año 1940 que se comienza la construcción del Club Deportivo Mundet, mismo donde participó el arquitecto José Villagrán. En 1952, la Vidrería México ya estaba establecida en el terreno que actualmente ocupa el Grupo Carso. Y finalmente, en 1959, la compañía farmacéutica Bayer va a establecer sus oficinas centrales en la esquina de Miguel de Cervantes Saavedra. Ahora, en el periodo del crecimiento compartido, abarca de los años 1970 a 1982. Y aquí vamos a encontrar que varios son los factores que se encargaron de que la Ciudad de México perdiera su fuerza industrial. Entre ellos fue la excesiva saturación de la población. Y bueno, a mayor población se van a requerir mayores obras. En este caso, va a ser la demanda de transporte público, por lo que se empieza la construcción de más líneas del metro. Y en 1980 vamos a encontrar que las fábricas se van a desplazar hacia las delegaciones Azcapotzalco, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, y después hacia las áreas conurbadas del Estado de México. En el periodo neoliberal se generó una separación en la base económica de la Ciudad de México y una restauración espacial, en el cual la industria y la actividad manufacturera del país se trasladó al norte. En este periodo se continuó el desarrollo del sistema de transporte colectivo metro con las líneas 4 a la B para mejorar la conectividad con las áreas periféricas de la ciudad. En 1992 se publicó el decreto de primera zona especial de desarrollo controlado para la colonia Polanco. Sin embargo, continuaron las violaciones a los usos de suelo y la proliferación de negocios no permitidos. En la década de los 90 se inició la venta de predios industriales en las colonias para dar paso a la zona que se conoce como Nuevo Polanco. Actualmente la colonia Ampliación Granada, el área industrial se transformó de las antiguas fábricas a nuevas tipologías arquitectónicas y el paisaje industrial dio paso a centros comerciales, edificios con oficinas y torres de departamentos. En el año 2000 se inauguró General Motors en la esquina de Ejército Nacional y Ferrocarril de Cuernavaca. Posteriormente, en el otro terreno ocupado antes por esta empresa se inauguró el segundo desarrollo conocida como Plaza Antara. En el 2008 se inició la construcción de Plaza Carso en terrenos que hasta mediados de la década de los 70 pertenecían a la llantera General Tire. Finalmente, el terreno ubicado sobre Presa Falcon, al norponiente del área que fue propiedad de la empresa Colgate-Palmolive, será la nueva sede de la Embajada de Estados Unidos. Causas de la transformación. Número 1. Ampliación Granada surge con la lógica de urbanización que fomentaba la industria dentro de la ciudad. 2. Pasa de un terreno agrícola a uno industrial. 3. La población y dinámica urbana absorbieron las periferias industriales. 4. En el siglo XXI surgen planes y programas de ordenamiento en la ciudad. 5. La colonia se inscribe dentro de la parte central de la Ciudad de México, lo que refleja un cambio sustantivo en los usos de suelo. La gestión del proyecto de ampliación Granada. Grupo Carso es el mayor propietario con un 33% de la colonia Ampliación Granada, distribuida en 5 predios. A Grupo Integral de Desarrollo Inmobiliario le corresponde un 15% del área con el proyecto de Antara, y a la desarrolladora Mira le corresponde el 9% del área con el antiguo terreno de Grupo Modelo.
Algunas de las edificaciones más relevantes son de parte del Grupo Carso, la Plaza Carso, el proyecto Hospital Carso, que aún se encuentra en construcción, la Torre Condumex, que de igual forma se encuentra en construcción, la Torre Residencial Renoir y BMW Carso. Por parte del Grupo Integral de Desarrollo Inmobiliario se desarrolló la Plaza Antara. General Motors cuenta con los ex edificios de oficinas, los cuales actualmente se encuentran baldíos. La Comisión Federal de Electricidad cuenta con una estación transformadora y Bayer cuenta con instalaciones para actividades administrativas que aún se encuentran en uso. Y a la propiedad federal le pertenece la Escuela Primaria Juan Amos Comenia. Diagnóstico de la zona de movilidad. Cuenta con la estación San Joaquín de la línea 7 del metro, rutas de transporte concesionado como Ruta Aeropuerto Toreo y Ruta Cuatro Caminos Buenavista, 3 estaciones de Ecobici y 2 ciclovías que comunican de oriente a poniente y de norte a sur. La siguiente, por favor. Hoy en la actualidad, el polígono de la colonia en su mayoría respeta la forma en que son proyectados sus usos de suelo. En algunos casos, debido al potencial comercial, se puede observar usos mixtos. La zona del Museo Soumaya y Museo Jumex es la principal sitio de interés por la afluencia y los flujos que impactan en la colonia, en una de sus arterias que es el Parque Lineal, ya que por él pasan ciclistas y peatones. Otros lugares referentes son el Mercado Granada, que hace un centro de barrio con la colonia colindante, del mismo nombre, por sus actividades comerciales, mismas que potencian al parque cercano ahí. La cancha de fútbol logra una actividad de reunión donde el deporte refuerza a la comunidad. Edificios y unidades multifamiliares son lo que predominan al lado de las vías hacia Cuernavaca. La escala está desproporcionada donde uno perceptivamente cambia su manera de transitar a través del parque lineal. La presencia de los edificios y unidades multifamiliares, entre paréntesis departamentos, hacen que se rompa un poco esa composición humana. Además, el ruido de la avenida San Joaquín y su densidad hacen que la colonia quede envuelto en estos componentes. Por otro lado, las calles dentro de la colonia son de una escala más humana que te envuelven en el ambiente. Y esto. Rayos.